Mi tío una vez me dijo directamente a la cara, siempre has sido la oveja negra de esta familia. Mi tía se rió y añadió, incluso su hija no saldrá bien. Pero luego en una cena navideña, rodeada de pavo asado y sonrisas falsas, mi hija de 9 años se subió a una silla y dijo, en realidad, soy yo la que fue aceptada en su elegante escuela, no sus hijos. Toda la mesa se quedó en silencio, sus sonrisas desaparecieron al instante. No planeaba armar una escena, nunca lo hago. He pasado años aprendiendo a encogerme en las reuniones familiares, decir las cosas correctas, traer el postre, reírme de chistes que no me parecen graciosos porque es más fácil, porque es lo que se espera. Me llamo Nina Blake, tengo 37 años, soy madre soltera, asistente de biblioteca a tiempo completo y editora independiente a tiempo parcial. Vivo en una pequeña casa al borde de un pequeño pueblo de Pensilvania. No es glamuroso, pero es pacífico en su mayoría. Mi familia, bueno, te dirían que son unidos, respetables, exitosos. También te dirían que siempre he sido un poco diferente. Esa es su forma de decir que no me entienden y nunca lo intentaron realmente. Era la menor de 3, la artística, la sensible. Me casé joven, me divorcié más joven y tuve a mi hija Lena cuando tenía 28 años. Para ellos, esa fue la prueba definitiva de que no pertenecía. El tío Raymond, el hermano mayor de mi padre, es la voz más fuerte en cada mesa, es dueño de un concesionario de automóviles, usa gemelos de oro en la cena y no entiende por qué alguien elegiría los libros por encima de los negocios. La tía Celeste, la hermana de mi madre, tiene un blog de bienestar que en su mayoría es un juicio apenas disimulado en suaves fuentes pastel. Su pasatiempo favorito es comparar a los hijos de todos. Su nieta Eva hace gimnasia, el hijo pequeño de su hijo, Miles, toca el violonchelo. Te lo recordará cada 5 minutos. Y luego estamos Lena y yo. Lena es mi mundo entero. Es callada, curiosa, reflexiva, el tipo de niña que se da cuenta cuando un compañero de clase olvida sus guantes y les da los suyos. Escribe historias en cuadernos de espiral, dibuja estas increíbles criaturas fantásticas con alas y linternas en sus vientres. Le encanta aprender, no por las calificaciones, sino porque le importa. Pero mi familia no ve eso. Para ellos, ella es solo mi hija, la hija de la oveja negra, y por lo tanto, por defecto, no vale la pena prestarle atención. Nunca le han preguntado qué le interesa, nunca me han preguntado en qué hemos estado trabajando. Hemos estado solicitando en silencio a escuelas durante meses, escuelas reales, escuelas de ensueño, becas, concursos de ensayos, programas de fin de semana, y no lo sabían porque nunca se preocuparon por preguntar. Se suponía que el día de Acción de Gracias sería tranquilo. Traje mi pastel de manzana, Lena usó el vestido que ella misma eligió, uno amarillo suave con margaritas. Le dije que sonreiríamos, seríamos amables y lo superaríamos como siempre. Pero esta vez algo era diferente. Ya estaban a la mitad de la primera ronda de vino cuando comenzaron los comentarios. Fueron las indirectas sutiles habituales sobre la crianza de los hijos, sonrisas educadas sobre las elecciones de algunas personas, y luego la tía Celeste se volvió hacia mí, tenedor en mano, falsa preocupación en su rostro, y dijo, entonces, Nina, ¿qué está haciendo Lena estos días? ¿Todavía estudiando en casa y dibujando sus pequeñas caricaturas? Es tan dulce. Asentí, sonreí, mi estómago se revolvió. Busqué mi agua tratando de cambiar de tema. Entonces el tío Raymond se rió entre dientes, siempre ha sido la oveja negra, pero bueno, no todos podemos ser ganadores. Esperemos que la niña lo haga mejor, ¿eh? No sé qué hizo que Lena lo hiciera. Tal vez vio la forma en que me tragué mis palabras, tal vez se había cansado de que la menospreciaran. Pero fue entonces cuando empujó su silla hacia atrás, se subió a ella y dijo lo único que cambió todo. Siempre supe que no encajaba en mi familia. No fue una comprensión repentina, fue algo que sentí en pequeños momentos, miradas frías y silenciosas durante la cena, sonrisas educadas que no llegaban a los ojos de nadie, preguntas que nunca fueron realmente preguntas. Nunca dijeron directamente, no perteneces. Pero no tenían que hacerlo. Yo era la que amaba los libros más que el baloncesto, la música más que las matemáticas, la que pintaba las paredes de su habitación con poesía en la escuela secundaria y la castigaban por ello, la que dejó la universidad después de mi primer año. No porque no fuera capaz, sino porque estaba embarazada y asustada, y nadie en mi familia me preguntó si estaba bien, solo me preguntaron cómo pude haber sido tan estúpida.
Después de eso, dejé de explicarme. Mis padres se mudaron a Florida hace unos años, dejando el testigo de las vacaciones al tío Raymond y la tía Celeste, dos personas que siempre actuaron como si hubieran nacido para ser anfitriones y para juzgar. Cada día de Acción de Gracias, Pascua y cena de graduación es en su extensa casa con su paisajismo inmaculado y 3 mesas de comedor, una para los niños, una para los adultos jóvenes y una para los adultos reales. No es sutil. Vivo a unos 40 minutos de distancia en un pequeño alquiler de ladrillo con una pasarela agrietada y un jardín con maleza que trato de mantener. Solo somos mi hija Lena y yo. No tenemos mucho, pero nuestro hogar es cálido, huele a canela y libros viejos. Ella lo llena de dibujos y preguntas y alegría tranquila. No hay pretensiones en nuestra casa, somos honestos incluso cuando es complicado. Lena tiene 9 años, cumplirá 10 en un par de meses y de alguna manera ya tiene la sabiduría de alguien mucho mayor. Es el tipo de niña que escucha más de lo que habla, que observa todo y que hace preguntas difíciles a la hora de acostarse, preguntas como, ¿por qué la tía Celeste siempre habla de sus nietos pero nunca pregunta por mí? No tenía una buena respuesta. Solía educarla en casa a tiempo completo, en parte debido a la pandemia, en parte porque prosperó en ella. Ahora está de vuelta en la escuela, pero durante esos años de educación en casa descubrimos algo asombroso: es talentosa. No de la manera llamativa de las películas de televisión, no está aquí haciendo cálculo a los 9, pero ve patrones, hace conexiones y escribe historias con una profundidad emocional que a veces me deja pasmada. Una noche, la primavera pasada, escribió un cuento sobre un pequeño zorro que siempre estaba al final de la fila porque su cola era demasiado grande. El zorro seguía tratando de cortársela para encajar, pero al final el zorro se dio cuenta de que su cola era lo que le ayudaba a encontrar el camino a casa en la oscuridad. Cuando terminé de leerlo, lloré no por la historia, bueno, sí, también por la historia, pero porque vi lo que Lena estaba haciendo, estaba escribiendo sobre mí, y tal vez un poco sobre ella también. Ese fue el momento en que comencé a buscar escuelas reales, programas especiales para niños que piensan diferente, que no son vistos en las aulas regulares. Encontré una que parecía una posibilidad remota: Wyndham Preparatory School, una escuela privada con un enfoque en el desarrollo creativo y analítico para estudiantes de alto potencial. La matrícula estaba fuera de nuestro alcance, pero ofrecían una beca para estudiantes que obtuvieran puntajes altos en sus evaluaciones y presentaran un portafolio sobresaliente. Los resultados de las pruebas de Lena regresaron en el percentil 98. Su portafolio de escritura hizo llorar a la directora de admisiones. Me envió un correo electrónico personalmente para decírmelo. Y 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, me enteré de que Lena había sido aceptada. Bailamos en la sala de estar cuando llegó el correo electrónico. Lena preguntó si podíamos mantenerlo en secreto por un tiempo, no porque tuviera miedo, sino porque, como ella dijo, quiero decírselo yo misma. No discutí, se había ganado ese momento. Le dije al tío Raymond en un mensaje de texto, solo por cortesía, pensando que podría mencionarlo. No lo hizo. Nunca escuché una palabra de la tía Celeste tampoco. Así que cuando llegó el Día de Acción de Gracias, empaqué nuestro pastel, puse a Lena en su vestido amarillo con margaritas y le recordé que no necesitábamos la aprobación de nadie para sentirnos orgullosos de lo que había hecho. Nos subimos al auto, el cielo estaba nublado, lo suficientemente frío como para ver nuestro aliento. En el camino, Lena sostuvo la carta de aceptación en su regazo. No dijo mucho, solo miró por la ventana, su mano descansando sobre el escudo de la escuela impreso en la parte superior de la página, como si significara más que el oro. Lo hizo porque por una vez no nos presentábamos pequeños, nos presentábamos listos. Llegamos a la entrada de la casa del tío Raymond justo después de las 3 de la tarde. La casa ya estaba llena, los autos alineados a ambos lados de la calle sin salida, como todos los años. La misma corona en la puerta principal, el mismo pavo inflable gigante en el césped, la misma sensación en mi pecho como si me hubiera tragado una piedra. Lena ajustó el lazo amarillo en su cabello y me miró desde el asiento del pasajero. Recuerda, dije sonriendo suavemente, no le debes nada a nadie hoy. Ella asintió. Lo sé, solo quiero comer pastel y ver al viejo gato de la abuela. Ese gato había muerto hacía 3 años, pero no la corregí. Yo también estaba nerviosa. Adentro olía a mantequilla, especias y algo quemado. Alguien fingía que no estaba quemado.
El ruido familiar nos golpeó como una ola, gente riendo demasiado fuerte, abrazando demasiado fuerte, fingiendo demasiado bien. Era un espectáculo y todos tenían su papel. El tío Raymond estaba en la cocina con un delantal sobre su camisa abotonada, como si hubiera cocinado todo él mismo. Me saludó con la cabeza sin abrazos, sin mencionar la carta de aceptación de Lena. Su esposa, la tía Marjorie, nos entregó bebidas y nos condujo al comedor. La tía Celeste llegó 10 minutos después con una pila de tarjetas navideñas que había impreso temprano. Las repartió alrededor de la mesa como recuerdos de fiesta. El rostro de su nieta Ava estaba al frente y al centro, mostrando una sonrisa perfecta mientras sostenía una medalla de gimnasia. Ahora es campeona regional, dijo Celeste, su voz goteando orgullo. Honestamente no nos sorprendió, ofrecí una sonrisa educada. Lena tomó en silencio un panecillo para la cena. Hoy Miles fue seleccionado nuevamente para el conjunto de violonchelo, añadió Celeste, inclinando su copa de vino hacia el tío Raymond. Solo 2 alumnos de tercer grado en el distrito lograron entrar. Debes estar tan orgullosa, dije, manteniendo mi voz firme. Lo estamos, respondió ella, con los ojos recorriendo la mesa hasta que se posaron en Lena. ¿Qué hay de ti, cariño? ¿En qué estás trabajando? ¿Todavía dibujando tus ponis de fantasía? Lena parpadeó. Son lobos, dijo, pero se iluminan. Celeste soltó una risita, ese tipo almibarado que suena casi amable hasta que escuchas el filo debajo. Bueno, eso es adorable, tan creativo. Los niños necesitan salidas, incluso si solo es colorear y jugar a fingir. Pude sentir que Lena se tensaba a mi lado. Le di un suave apretón en la pierna debajo de la mesa. Sirvieron la cena y la conversación giró hacia las escuelas. Bradley, el nieto del tío Raymond, estaba siendo preparado para la Ivy League. Eva estaba postulando a una academia de gimnasia preacadémica en el norte del estado de Nueva York. Incluso Miles, que solo estaba en tercer grado, aparentemente había obtenido puntajes por encima del promedio en todo. Solo queremos darles la mejor oportunidad de éxito, dijo Celeste. Algunos niños no obtienen eso desde el principio y es realmente difícil recuperarse más tarde, ¿sabes? No respondí. Mastiqué mis batatas lentamente, sintiendo cada palabra como un golpe en la nuca. Nina, llamó el tío Raymond por la mesa, ¿cómo va eso de la edición independiente? ¿Todavía haces novelas románticas en su mayoría? Cosas académicas ahora, dije, tesis, disertaciones, algunos manuscritos para niños. Bueno, oye, siempre y cuando pague las cuentas, dijo, riendo y levantando su copa de vino. Siempre era así, comentarios que parecían inofensivos en la superficie, pero que llevaban capas de juicio. Había dejado de responder a ellos hace años, no porque estuviera de acuerdo, sino porque discutir nunca cambiaba nada, solo me cansaba. Pero esta vez no era la única que escuchaba. Mientras pasábamos el postre, pastel de calabaza, tarta de nueces, pastel de chocolate, Celeste se inclinó hacia mí con la misma sonrisa condescendiente que había usado durante años. Entonces, ¿qué está haciendo Lena estos días? Todavía estudiando en casa y escribiendo sus pequeñas historias. Está de vuelta en la escuela, dije con cuidado, y sí, todavía está escribiendo. Bueno, es bueno que tenga pasatiempos, dijo, no todos los niños están hechos para las cosas rigurosas, ¿sabes? Bradley tuvo su primer taller de preparación universitaria este otoño. En estos días, si no estás presionando a tus hijos temprano, se quedan atrás rápidamente. Miré a Lena. No había tocado su postre. Estaba mirando directamente a Celeste con los ojos entrecerrados, no con ira, sino con algo más tranquilo, como comprensión, como claridad. Es una lástima, intervino el tío Raymond, algunos niños, simplemente puedes decir que no van a llegar muy lejos. Al igual que algunos padres. Y eso fue todo. Lena empujó su silla hacia atrás, las patas rasparon la madera dura, las conversaciones en la mesa se ralentizaron. Se puso de pie. En realidad, dijo con voz clara y tranquila, soy yo la que fue aceptada en Wingham Prep. No Eva, no Bradley, yo. El silencio golpeó como un trueno. Se podía oír un tenedor golpear un plato. Todos en la mesa se congelaron, copas de vino en el aire, rebanadas de pastel a medio levantar. Mi hija de 9 años, estaba de pie sobre su silla,
sin inquietarse, sin mirarme en busca de seguridad, solo de pie, con la espalda recta, la barbilla levantada, las manos a los lados. Su voz era pequeña, pero cortaba el ruido como un alfiler que cae en una catedral. En realidad, repitió lentamente esta vez, soy yo la que fue aceptada en Windham Prep. No Eva, no Bradley, yo. El tío Raymond parpadeó como si alguien lo hubiera abofeteado. La boca de la tía Celeste se abrió y luego se cerró, como si estuviera masticando un pensamiento que no podía tragar. Lena los miró directamente sin titubeos, sin risas, sin arrogancia tampoco, solo verdad. Me eligieron para la beca creativa, dijo todavía tranquila. Obtuve uno de los puntajes de evaluación más altos y dijeron que mi historia era una de las mejores presentaciones que habían tenido en años. Metió la mano en el pequeño bolso amarillo que había traído consigo, un regalo de mi hermana la Navidad pasada, y sacó la carta de aceptación doblada. Había estado allí todo el tiempo. La extendió sobre la mesa como una ofrenda de paz, pero nadie la tomó. Fue entonces cuando encontré mi voz. Está diciendo la verdad, dije más fuerte de lo que pretendía. Se esforzó mucho por ello. Windham solo elige a 10 estudiantes en todo el país para este programa, y ella lo logró. Nadie se movió. Es una broma, dijo finalmente el tío Raymond, su tono no era divertido, solo defensivo. Windham no es una escuela cualquiera, es para niños dotados, para verdaderos triunfadores de primer nivel. Y ella es una, dije encontrando su mirada. Simplemente nunca lo notaron porque estaban demasiado ocupados asegurándose de que todos supieran lo maravillosos que eran sus nietos. Ahora, Nina, comenzó la tía Celeste, su voz toda de seda quebradiza, estoy segura de que es inteligente, pero Windham eso es exagerado incluso para... ¿Por qué? Preguntó Lena de repente, interrumpiéndola. ¿Por qué dibujo? ¿Por qué soy callada? ¿Por qué no hablo de mí misma todo el tiempo? Nadie tenía una respuesta. Nunca me preguntaron nada, dijo su voz temblando por primera vez, no por miedo, sino por algo más agudo. Hablan de las medallas de Ava, los puntajes de Bradley y los solos de violonchelo de Miles, pero ni una vez, ni una sola vez me han preguntado qué me gusta o en qué he estado trabajando. Fue en ese momento que me di cuenta de que Lena no solo había estado escuchando todos estos años, había estado observando, haciendo, midiendo, esperando. Quería decirle que no necesitaba explicarse, que no necesitaba hacer que la entendieran, porque yo sí. Pero me quedé callada. Este no era mi momento, era el de ella. No entré en Windham porque soy la sobrina o nieta de alguien, dijo. Entré porque soy buena en lo que hago y quería demostrar que incluso si nadie en esta familia cree que puedo hacer algo grande, todavía puedo hacerlo. El silencio se profundizó. La tía Celeste finalmente apartó la mirada. El tío Raymond tomó su copa de vino y bebió lentamente sin decir nada. Y por cierto, añadió Lena, con la voz más suave ahora, mi historia no era sobre lobos de fantasía, era sobre ser diferente y como eso está bien. Bajó de la silla, se sentó de nuevo y con calma tomó su tenedor. El momento abrió algo en la habitación, no ruidosamente, sino como una grieta lenta en una superficie de vidrio. Nadie sabía qué decir y por una vez no me importó si lo hacían. Miré a Lena sentada a mi lado con los hombros un poco más rectos que antes. Me acerqué y le apreté la mano. Lo hiciste bien, susurré. Ella sonrió, pequeña pero orgullosa. Me di cuenta en ese momento de que algo había cambiado, no solo en la habitación, sino dentro de mí. Había pasado años evitando estas confrontaciones, creyendo que el silencio era más seguro, que seguirles la corriente a sus tonterías era más fácil que defenderme. Pero mi hija acababa de hacer lo que yo nunca pude. Se había defendido, no solo a sí misma, sino también a mí. Y no lo había hecho con ira ni crueldad, lo había hecho con claridad, con gracia. Esa silla podría haber sido pequeña, pero de pie sobre ella se sentía de 1000 pies de altura. El aire se sentía diferente después de que Lena se sentó, más pesado tal vez, o simplemente más claro. Pude ver a la tía Celeste mirando su copa de Pinot, probablemente deseando que fuera algo más fuerte. Su boca estaba apretada, como si todavía estuviera pensando cómo contaría esto más tarde a su club de bridge. El tío Raymond se reclinó en su silla y exhaló por la nariz como si estuviera tratando de no explotar. Su orgullo había recibido un golpe directo y lo sabía.
Había visto esa mirada antes, generalmente cuando alguien se atrevía a desafiarlo en el concesionario de automóviles durante una visita familiar, o cuando la comida en un restaurante no cumplía con sus estándares de 5 estrellas. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, definitivamente no estaba acostumbrado a que lo corrigiera una niña de 9 años. Pero Lena no se inmutó, simplemente volvió a comer su pastel. Windham, dijo finalmente alargando la palabra como si tuviera un sabor amargo. Ese es el lugar de élite cerca del lago, ¿verdad? Privado, artístico, puntajes de las pruebas por las nubes. Ese es, dije en mi tono uniforme. Él se rió una vez secamente. Bueno, quiero decir, felicitaciones, supongo. Eso es inesperado. Inesperado. La palabra rebotó en mi pecho. Eso es lo que siempre habían pensado de nosotros, inesperado como en no calificado, afortunado, fuera de lugar. No es suerte, dije más bruscamente de lo que pretendía. Trabajó para esto, se lo ganó. Todos ustedes hablan del logro como si fuera un derecho de nacimiento, como si ser ruidoso y ambicioso te hiciera mejor. Pero a veces los callados hacen más con menos. A veces son ellos los que te sorprenden. Al otro lado de la mesa, Eva miró a Lena con ojos muy abiertos. No había celos en su expresión, solo curiosidad, como si estuviera viendo a su prima por primera vez. ¿De qué trata la historia?, preguntó Lena, apartando su plato de postre. Lena me miró y luego se volvió hacia Eva. Se trata de un zorro que cree que tiene que cambiar todo sobre sí misma para ser aceptada, dijo. Pero al final aprende que las cosas que la hacían diferente son las mismas que la ayudan a salvar a los demás. Hubo una larga pausa. Eso es genial, dijo Eva en voz baja. Unas sillas más abajo, la tía Marjorie se aclaró la garganta. Bueno, tal vez sea bueno que tengamos una escritora en la familia. Siempre dije que la creatividad es profunda en tu lado, Nina. Eso fue generoso de su parte, considerando que una vez me dijo que dejara toda esa fase de soñadora y aprendiera algunas habilidades de Excel. Pero asentí. Tal vez era lo más cercano a un cumplido que iba a recibir esta noche. Miré a Celeste esperando a ver si se recuperaba, volvía a empaquetar, recuperaba el control. Siempre lo hacía. Pero esta vez simplemente tomó un largo sorbo de vino y no dijo nada. Fue casi decepcionante, no porque quisiera más conflicto, sino porque me di cuenta de cuánta energía había desperdiciado preparándome para ello todos estos años. Había tenido tanto miedo de su juicio que había olvidado que no tenían tanto poder como creía. Saben, le dije a toda la mesa, durante años me senté en cenas como esta sintiéndome como si no estuviera a la altura. Y me quedé callada porque pensé que era la única forma de mantener la paz. Nadie me interrumpió. Incluso los niños en el otro extremo de la mesa levantaron la vista. Pero la paz no es silencio, continué. Es respeto. Y no seguiré sentada en comidas donde la gente me insulta a mí o a mi hija en nombre de la charla trivial. Eso cayó con fuerza. Algunas personas se movieron en sus asientos. La tía Celeste finalmente abrió la boca. Nina, no quise. Lo hiciste, dije, no con dureza, solo con hechos. Pero está bien, no tienes que querer decir algo para que duela. Solo tienes que estar dispuesto a aprender. No hubo una gran disculpa, ni confesiones llorosas, ni abrazos al otro lado de la mesa. Solo una habitación llena de gente lidiando en silencio con una versión de mí que no esperaban, y con una niña pequeña que era más que una cara dulce y una voz tranquila. A medida que el postre terminaba, las conversaciones volvieron a surgir, pero más suaves esta vez, menos artificiales. Por una vez, la gente realmente escuchó. Lena apoyó la cabeza en mi hombro mientras terminaba mi café. ¿Estuvo bien?, preguntó. Estuvo perfecto, susurré. Y lo fue porque por primera vez no me estaba encogiendo para encajar en la habitación se había movido a nuestro alrededor. A la mañana siguiente la casa estaba en silencio, el tipo de silencio que se siente ganado. Lena estaba acurrucada en el sofá con su cuaderno de dibujo, dibujando algo con alas y astas, una criatura que parecía feroz y gentil al mismo tiempo. La observé por un rato antes de preparar café. Ninguna de las dos dijo mucho, no necesitábamos hacerlo. Ambas sabíamos que algo había cambiado dentro de nosotras y a nuestro alrededor. Después de la cena de acción de gracias no hubo una salida dramática, ni portazos,
ni discursos llorosos, solo una dispersión silenciosa. La gente se fue en grupos, algunos dando abrazos incómodos, otros evitando el contacto visual por completo. La tía Marjorie murmuró algo sobre grandes personalidades mientras envolvía las sobras de pavó. El tío Raymond desapareció en la sala de estar y nunca regresó a la mesa. Celeste no se despidió de nosotras, simplemente salió con el abrigo colgado del brazo y la mandíbula apretada. No fue satisfactorio, pero fue honesto. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Cuando revisé mi teléfono más tarde esa noche, tenía un mensaje de texto de Celeste. Escuché sobre Windham. Sorprendida, pero bien por ella. Hablemos pronto. No respondí, no por enojo sino por paz, el tipo de paz que llega cuando dejas de buscar la aprobación que nunca necesitaste para empezar. Sé cómo se suelen contar historias como la mía. La oveja negra se redime, se gana a todos, se convierte en la heroína inesperada en la reunión familiar. Pero esa no es la vida real. En la vida real, no siempre se recibe aplausos, se obtiene claridad. Y si tienes suerte, te recuperas a ti misma. Solía pensar que ser la oveja negra significaba que estaba rota, como si faltara alguna parte de mí, un filtro, una capa de esmalte, un instinto para encajar. Pero ahora lo veo de otra manera. Ser la oveja negra solo significa que viste la disfunción antes de que nadie más estuviera dispuesto a admitirla. Significa que dijiste que no, rompiste el patrón, dejaste el rebaño. Y si tienes mucha suerte como yo, significa que crías a alguien que ve tu valor incluso cuando otros no lo hacen. Lena no solo se defendió a sí misma en esa mesa, se defendió a mí, a la versión de mí que todavía contenía la respiración en silencio cada vez que alguien hacía una broma con mi nombre. A la versión más joven de mí que una vez creyó que tenía que ser pequeña para estar a salvo, por cada vez que me mordí la lengua solo para pasar otra reunión. No gritó, no lloró, no insultó a nadie, simplemente dijo la verdad. Y al hacerlo me dio permiso para empezar a decir la mía. En los días posteriores al Día de Acción de Gracias noté pequeños cambios. Mi prima Rachel me envió un mensaje de texto para preguntar si Lena podía ayudar a su hija con un proyecto de escritura escolar. La tía Marjorie nos envió una tarjeta de agradecimiento y deslizó una nota: tu hija tiene una fuerza tranquila, la heredó de ti. Incluso Eva le envió a Lena una foto de su última medalla con un mensaje que decía: creo que tu historia del zorro fue más genial que esto. No todos cambiaron, no todos se acercaron, pero dejé de necesitar que lo hicieran. Lo más poderoso que he aprendido a través de todo esto es que la validación no necesita ser unánime. No necesitas una ronda de aplausos para saber que hiciste lo correcto. A veces, todo lo que necesitas es sentarte junto a tu hija la mañana después de algo difícil, verla dibujar criaturas con ojos brillantes, sabiendo que le diste el tipo de amor y espacio que le permitió volverse valiente en primer lugar. No sé cómo será la próxima reunión navideña. Tal vez vayamos, tal vez no. Tal vez pregunten sobre Windham la próxima vez, o tal vez finjan que nunca sucedió. Pero lo que sí sé es esto: nunca más me sentaré en silencio solo para que otras personas se sientan cómodas. Y Lena tampoco lo hará, porque ya no le debemos a nadie nuestro silencio. Nos debemos la una a la otra la verdad, el orgullo, la alegría y la libertad de ocupar espacio en habitaciones que nunca fueron construidas para nosotras. Solía estremecerme cuando alguien me llamaba la oveja negra. Ahora lo llevo como una insignia, porque las ovejas negras no son débiles, simplemente no tienen miedo de caminar por su propio camino. Y a veces crían al tipo de niña que no tiene miedo de subirse a una silla y decir la verdad cuando más importa. Así que si alguna vez te has sentido como la oveja negra de tu familia, si alguna vez te has quedado callado para mantener la paz, o has dejado que la versión de ti de otra persona defina tu valor, espero que esta historia te haya recordado que a veces defenderte no tiene que ser ruidoso, solo tiene que ser verdad.